Bienvenidos a Chile Alimenta Sostenible en una nueva semana. Lo echamos de menos la semana pasada que fue feriado, así que qué rico poder volver a encontrarnos y como siempre también en la compañía de una experta, de una capísima, ¿no es cierto? María Emilia Undurraga, qué rico volver a encontrarnos. Hola Francisco, buenas noches. Un gusto poder conversar con los distintos actores relacionados con ese Chile que alimenta sostenible. Orgullosa de conocer esas historias detrás de tantos proyectos, de tantos investigadores, los gremios y tantos actores que están ahí haciendo posible que nos alimentemos todos los días en la casa. Bueno, y hay un Chile que alimenta sostenible y que emprende sostenible, que genera nuevos proyectos, que trae también iniciativas, trae modelos desde otros lugares del mundo también para aplicarlos en nuestro país y para aportar a este Chile que alimenta sostenible que nosotros queremos y que tratamos de empujar también desde las comunicaciones aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Y un buen ejemplo es el que se produce en el caso de este emprendedor que tenemos con nosotros, que es mi amigo Felipe Villarino. Bienvenido, Felipe. Felipe es gerente general de Agua 4D en Chile y Agua 4D Latam, una empresa suiza con presencia en nuestro país, que tiene que ver con sostenibilidad y con gestión también del agua, del recurso hídrico, que él nos va a explicar más en detalle. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá y encantado de poder compartir en este gran programa que ustedes están empujando, así que también aprovecho de felicitarlos. Gracias, Felipe. Oye, bueno, entremos al tiro en materia. ¿Qué es lo que es esto Agua 4D? ¿Es una solución? ¿Es una empresa? ¿Es una forma de ver las cosas respecto del agua? ¿Qué es lo que es? Interesante, porque estoy migrando en el tiempo. Agua 4D es la marca, y es una marca que nace de una tecnología suiza. Sin embargo, nosotros acá en Chile y en América Latina nos hemos posicionado como una empresa que abarca todos los desafíos de sostenibilidad, pero poniendo en el centro el tema del agua. Y en la agricultura para nosotros es uno de los focos. Sabemos que la agricultura es uno de los grandes utilizadores del agua. Sin embargo, también estamos en otras industrias, como son las áreas verdes, en parques urbanos, estamos en el mundo inmobiliario, en minería. Pero la agricultura para nosotros hoy día representa el 80% más de los 40 mercados hoy día donde estamos trabajando. Y desde el punto desde el agua, nosotros tratamos de impactar en las políticas de sostenibilidad a través de la innovación y la tecnología. Y ahí es donde entra la tecnología suiza Agua 4D a jugar este rol fundamental, en donde vamos a ir transformando el agua de manera física, de manera sustentable, que nos va a permitir hidratar y humectar mucho mejor cualquier suelo, planta, y que ahí es donde se empiezan a traducir los beneficios que vemos en eficiencia hídrica en el mundo de la agricultura. Oye, Felipe, y ya que viene este modelo de Suiza, ¿cómo ves tú el desafío suizo versus el desafío acá? ¿Hay muchas similitudes, hay cosas distintas, hay un tema de tecnología, pero también de adopción de la tecnología? ¿Cómo ves tú las diferencias entre países y la diferencia en el tiempo desde que empezaron a hoy día? ¿Cómo ves tú cómo ha ido evolucionando esto? Sabes que ha sido súper interesante poder conocer las experiencias de Europa. Particularmente Suiza es como la cuna de la innovación. Por 10 años consecutivos ha salido el país con más innovador del mundo. Por lo tanto, es de mucha exportación de tecnología y de innovación. Sin embargo, uno se imagina a Suiza, mucha agua, ¿verdad? Lindas montañas, pero está sufriendo una crisis hídrica importante. Entonces, en los distintos cantones de Suiza hay estrategias hídricas bien potentes, y donde Agua 4D hoy día ha salido de las mejores tecnologías para enfrentar esos desafíos. Entonces, como dato, por ejemplo, en algunos cantones, que son como las provincias acá en Chile, está por ley establecido utilizar Agua 4D en edificios públicos de Suiza. A ese estándar han llegado de poder utilizar la tecnología. Pero yo te comentaría que son desafíos bien similares en cuanto a la gestión hídrica. Obviamente están más avanzados, están más articulados, pero también acá en Chile yo te diría que las oportunidades son enormes, y eso fue un poco también lo que los llamó la atención a los suizos de poder entrar al mercado de Chile. No, obviamente no fue fácil convencerlos. Es una industria muy conservadora, ¿verdad? Que la adopción de la tecnología no es fácil. Hay que convencer mucho. Y sobre todo cuando son tecnologías que de cierta manera hay un desafío en demostrar su efecto. Porque la tecnología nuestra va instalada en las casetas de riego, transformamos físicamente el agua, y esa agua es un agua distinta que entra a estos suelos. Pero la tecnología es algo silencioso.
que les decimos que es un trabajador silencioso, y ahora tenemos que enfocarnos en el campo y ver cómo esta agua nueva se está comportando en el suelo, cómo nos está ayudando a lixiviar las sales, cómo nos está ayudando a que la planta tome los minerales, los nutrientes que requiere, y cómo eso después lo empezamos a ver en beneficios tanto de eficiencia hídrica. Nosotros a nivel global tenemos en promedio una eficiencia de un 25% en los proyectos. Acá en Chile hemos estado desde los 15% hasta 50% de eficiencia hídrica. Y impactamos. Eso es ahorro, Felipe. Eso es ahorro directo en el uso perfecto. del agua. Y obviamente cuando uno hace como un análisis más de retorno de la inversión, se toman otros factores también. Por ejemplo, con los palteros, nosotros al ahorrar un 20% de consumo de agua, dejamos de bombear también un 20%. Por lo tanto, hay una eficiencia energética. Hay otro tema que nosotros disponibilizamos mucho mejor los minerales. Por lo tanto, por ejemplo, se hace el uso eficiente de los fertilizantes. Empezamos a ver ahí un manejo mucho más eficiente. Y hay una serie de cosas que empiezan a hacer que el proyecto optimice todo el funcionamiento del predio, desde el taponamiento de los goteros, por precipitaciones de sales, ¿verdad? Que hoy día se utilizan químicos, evitamos el uso de químicos. Entonces empezamos a hacer que la agricultura tenga un funcionamiento más sostenible solo a través de la transformación del agua. Así que en eso estamos trabajando hoy día en Chile, con un foco principal en la zona centro y en la zona norte. Y principalmente nos llaman por o falta de agua, disponibilidad de agua, mala calidad de agua, o también un impacto ya en su producción. Así que ahí es donde nosotros hoy día estamos generando valor. Oye, en el caso de la agricultura, Felipe, dos preguntas. Una tiene que ver con si es necesario el que ya se haya pasado por un proceso de tecnificación en el riego, funciona sobre el riego que ya está tecnificado, esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta tiene que ver con el tema de la salinidad. ¿Qué tan relevante es el tema de la salinidad que traen las aguas en nuestro país, fundamentalmente en las zonas agrícolas, zona centro-norte, ¿no es cierto?, norte y centro del país? Para el sector frutícola es relevante también, y de qué manera actúa en este caso Agua 4D. Sí, efectivamente nosotros implementamos la tecnología en riegos tecnificados. Ahí da lo mismo el sistema de riego, si es por goteo, aspersor. Ahora está saliendo en septiembre para pivotes, que en Argentina lo utilizamos mucho, en Brasil. Así que sí, requeremos un sistema tecnificado. La instalación es sumamente sencilla. Estos son como unidades de tratamiento que se calculan en base al caudal máximo a tratar. Por lo tanto, uno dimensiona el caudal máximo y si una unidad o dos unidades, o podemos tratar caudales ilimitados. Y una vez que está instalada la tecnología, efectivamente empezamos a generar un protocolo técnico con el productor de qué vamos a medir, cuáles son los objetivos, qué herramientas vamos a utilizar para poder hacer esta ruta de trabajo en conjunto. Y la problemática de sales efectivamente es uno de los grandes temas y que siempre ha estado asociado a mayor utilización de agua, hacer lavados pesados para poder yo manejar estas sales. Y Agua 4D viene a romper un poco un paradigma y te dice: yo puedo hacer el manejo de sales y utilizando menos agua durante el proceso. Perfecto. Y eso lo vemos mucho, sobre todo en cultivos que son muy sensibles a las sales, como los paltos, los nogales, las frutillas, ¿verdad? Y ahí es donde es un manejo. Ahora, lo que nosotros siempre tratamos de ser súper enfáticos es que la tecnología es una herramienta, no hace magia. La tecnología te va a transformar el agua. Tiene un agua distinta. Y ahora viene un trabajo y un acompañamiento. Y ahí se hace fundamental la apertura, ¿verdad?, de los productores, de los asesores, de los gerentes agrícolas, a entender que hay innovación acá y que a lo mejor efectivamente hace 30 años se vienen haciendo las cosas igual. Ahora hay una manera de hacerlo y ahí es donde es muy intensivo en nuestro equipo técnico de poder demostrar con datos objetivos que efectivamente el productor puede reducir su riego en un 20%. Ya, o sea, no es que ustedes le vendan la tecnología y después se manden a cambiar, sino que le entregan la tecnología y después hay un acompañamiento en el tiempo, ¿no es cierto?, para que ellos vean los resultados. Exactamente. Y eso también ha sido un aprendizaje a nivel mundial en los países porque la tecnología produce los cambios súper rápido. Entonces uno a los 10 días ya le está diciendo: estimado, empiece a reducir su riego. Y si no está involucrado todo el equipo humano, desde el administrador del campo, el gerente agrícola, el asesor que aparece de vez en cuando, si no están articulados, es muy difícil que adopten los cambios. Entonces aquí hay realmente que adoptar cambios.
el agua se va a comportar de manera distinta. Y ahí es donde nosotros no vendemos la tecnología, sino un acompañamiento al menos inicial de una temporada para poder transferir el conocimiento. Y utilizamos las herramientas que el productor se sienta cómodo. A algunos les gusta ver la bomba Cholander, otros es solo Calicata. Entonces tomamos todo eso dentro del protocolo técnico, agregamos algo nosotros y le vamos reportando. Entonces finalmente nos transformamos como en un partner, en una extensión de su equipo, de poder ir asesorando y ir acompañando en este nuevo uso del agua. Oye, Felipe, y en el caso de los pequeños agricultores, ¿tienen experiencia en Chile con pequeños agricultores? O quizás, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes en Suiza que podamos ir trayendo de transferencias de pequeños agricultores, que estamos justamente en esta sequía prolongada que ya es más bien un cambio estructural, por lo que tenemos que adoptar tecnologías que nos permitan adaptarnos al cambio y no estar solamente parchando año a año con sistemas que quizás nos hacen pasar la temporada, pero no nos preparan a lo que viene, que es justamente lo que necesitamos como país y como sector. ¿Cómo ves tú esa transferencia a la agricultura familiar? ¿Qué están haciendo? ¿Algún piloto? ¿Han conversado con INDAP? ¿Están en esa línea? Sí, la verdad es que dentro de nuestras metas en el fondo es poder cada vez impactar más en la pequeña agricultura. Vemos que son los más afectados por el tema de las diferencias de capacidad hídrica, el tema de poder adoptar tecnología, innovación y poder ser competitivo. Así que hemos hecho un esfuerzo y nosotros estamos muy contentos porque el año pasado nos adjudicamos un Corfo que apunta justamente a los pequeños agricultores, que es un proyecto que estamos desarrollando en la zona de Pica, en el oasis de Pica. Y el programa se llama Transferencia Tecnológica y lo que busca justamente poder enseñar, capacitar a estos pequeños agricultores a poder hacer uso eficiente del agua. Ahora ha sido súper linda la experiencia porque son realidades distintas. Es una zona que tiene temperaturas muy altas en el día, mucho frío en la noche. Tienen aguas que emergen desde el suelo de distintos tipos de calidad. Entonces también el trabajo, aparte de poder integrar tecnología como Agua 4D, de poder enseñarles cómo se monitorea y darles una estrategia de riego, ha sido poder conocer su realidad. Ellos también les interesa mucho que estos proyectos se sostengan en el tiempo. No sea un proyecto de un financiamiento y después, bueno, salen y dónde quedó. Así que nosotros también ahí estamos tratando de articular y es por eso que nosotros hacemos mucho esfuerzo de poder hacer alianzas público-privadas. Tenemos estrategias también con la academia, con universidades, centros de investigación, que nos permite poder dar una propuesta mucho más integral y sostenible también en el tiempo. Así que ese proyecto nos tiene súper contentos. Hemos tenido una acogida muy, muy interesante desde los pequeños agricultores y ahí efectivamente es el esfuerzo de poder que un INDAP pueda trabajar con nosotros, la Comisión Nacional de Riego y tener partners que permitan realmente ayudar a los pequeños agricultores que muchas veces su producción es su propio sustento. Por lo tanto es súper importante poder aportarlos desde ahí y es un parte del propósito de nuestra compañía que siempre va en los proyectos, como tú sabes, desde el impacto social. En el fondo es el alimento de todos, no solamente de ellos. Por eso es tan importante el poder reflexionar de esos proyectos y también sacar estos estereotipos que muchas veces vemos que la gente del campo no quiere hacer cambios. Y los cambios globales, los cambios climáticos son evidentes para el mundo rural. Si bien en la ciudad seguimos abriendo la llave y tenemos agua como si no pasara nada, a pesar de los 14 años de sequía, en el campo, cuando uno recorre las regiones, las comunas rurales, se da cuenta que la gente vive la sequía todos los días y sabe que tiene que hacer algo distinto. Y en ese sentido, el poder trabajar con la agricultura del desierto en el norte, que es un ejemplo real de una escasez que han vivido por siglos, digamos. Entonces, también poder aprender de eso es importante. ¿Qué rol tienen las universidades en esto? ¿Cómo nos podemos vincular con centros de investigación que nos permitan ir adaptando quizás desde la enseñanza de los jóvenes con nuevas tecnologías? ¿Cómo ves tú que hay ahí una colaboración público, o sea, privada ya, academia? Yo creo que esa relación es fundamental y creo que tiene mucho impacto. A mí personalmente me ha tocado poder capacitar docentes, poder dar charlas a alumnos de distintas carreras y creo que estamos en una etapa también de educar en el fondo a estos temas. Hay poco conocimiento en la población general sobre estos temas,
por lo tanto, también desde la enseñanza de la sostenibilidad, y que podemos ir a los objetivos de desarrollo sostenible, a los ASG, ¿verdad? Que hoy día universidades lo están tomando en serio. O sea, ya vemos, y me ha tocado participar con universidades donde sus mallas programáticas ya contienen transversalmente la sostenibilidad, porque es una nueva manera de pensar, ¿verdad? Y ya no podemos seguir en el mundo sin integrar la sostenibilidad dentro de la educación, como también lo vemos dentro de las empresas privadas, como también del mundo público. Y yo creo que la alianza es realmente potente. Nosotros, en nuestro caso, hemos hecho estas alianzas con universidades para poder que los alumnos tengan acceso primero a utilizar tecnología de punta y que puedan integrar sus proyectos de tesis, que puedan hacer las prácticas con nosotros. Hemos tenido alumnos que hacen las prácticas con nosotros y después quedan empleados con nosotros o empleados también con los productores. Entonces generamos la sinergia. Y por otro lado, es un trabajo bien fuerte en el poder educar y sociabilizar estos temas tan importantes del uso responsable de los recursos naturales. Sí. Nosotros obviamente nos focalizamos en el agua, pero tocamos la energía, tocamos el ODS número 6, ¿verdad? Como a través del Objetivo de Desarrollo número 6 logramos impactar. El tema del agua es uno de los diferenciadores sociales más importantes, de desigualdad social muy importante. Así que el agua, creemos que dentro de su impacto, la educación es un factor fundamental para poder entender en profundidad lo que estamos viviendo acá, no solamente como país, sino que a nivel global. Hay una cosa que me llama la atención cuando veo también, cuando uno investiga un poco sobre Aqua 4D y sobre la empresa en general, sobre la tecnología suiza, es que hablan rápidamente y rápidamente ponen por delante también los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en esta materia y cómo tratan de alinear también lo que realizan con esos objetivos, que en general no se ve mucho en el sector privado. Uno en general como que el sector público lo tiene más claro o lo tiene más en su lenguaje, ¿no es cierto? ¿Por qué ustedes lo tienen tan internalizado y qué objetivos de desarrollo sostenible son los que están cumpliendo? Super. Bueno, primero lo tenemos dentro del core como la compañía, o sea, todos los que trabajamos dentro de la empresa realmente vivimos esto, los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que es una agenda común, es una agenda colaborativa, que hay discusiones internacionales, ¿verdad?, cómo se mide la sostenibilidad, pero hay un foco y hay una estrategia que creemos que todos deberíamos sumarnos. Tú sabes, yo participo también liderando algunas cámaras de comercio, hemos hecho acuerdos entre distintas embajadas para que también el impacto no solo quede en Chile, sino que también en el otro país. Y hoy día nosotros estamos comprometidos en que cada uno de los proyectos tenga una trazabilidad y medición de cómo está impactando en la sostenibilidad. En el mundo de la agricultura, efectivamente, lo vemos quizás un poco más retrasado en esos temas. Cuando les decimos, ¿usted tiene estrategia de sostenibilidad? Son pocos los que realmente hay una definición, y si es que hay una definición y uno hace un doble clic, ¿quién realmente está implementando algo concreto? Entonces tratamos de primero educar. Mira, existen los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué son importantes que tú como productor también te sumes a esta carrera? Es tema de competitividad. Hoy día los mercados te están exigiendo, también los mercados de exportación, ciertos estándares de sostenibilidad, y poder tener una estrategia que se entienda que va a impactar desde la parte operacional, financiera, relación con las comunidades. Creo que es súper importante entenderlo, y por eso nosotros lo tenemos dentro de todos nuestros proyectos, sea de agricultura, áreas verdes, instituciones. Además que nosotros colaboramos con Pacto Global Chile, que es la organización que reporta a las Naciones Unidas. Por lo tanto, ahí también tenemos un rol importante de poder aportar en cada uno de nuestros proyectos a dar trazabilidad del impacto. Y eso ahí también juega un rol fundamental las universidades, en donde también sabemos que están empujando esto, y donde tenemos esa alianza de poder, con el mundo académico y el mundo privado, avanzar en esta Agenda 2030, apoyando a Margarita Ducci, que está liderando este tema tan fuertemente, ¿no? Gran, o sea, y hay un rol, gran liderazgo la Margarita. Gran liderazgo. Está full, está en todo. Hay un rol de la colaboración, del generar equipo, el generar alianzas estratégicas, que parece que es bien clave hoy en día, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú para la pega tuya? Más allá incluso de Aqua 4D, más bien como Felipe Villarino, ¿no? De todas maneras, bueno, ahí en la Cámara de Comercio Suiza y la Mexicana les propuse un programa que tomó mucha fuerza, que se llama Alianza Colaborativa de Alto Impacto Sostenible. Conversé con la embajadora de México, que viene ella de la CEPAL, viene con mucha fuerza con el tema de la sostenibilidad, así que todo el apoyo de la embajadora de México, el embajador de Suiza.
ambas cámaras de comercio e invitamos a empresas privadas. Y generamos esta Agenda Común 2023, que tuvimos el lanzamiento hace un mes, y la idea es poder transferir conocimiento. Hay empresas grandes que han estado avanzando mucho más en temas de sostenibilidad y empresas pequeñas que quieren avanzar, pero también muchas veces no tienen los recursos para hacerlo. Entonces hay una transferencia y una aceleración en esa transición. Así que esos programas, yo creo que el mundo público, el mundo privado, está hambriento de proyectos colaborativos. Y es la manera de avanzar en esto. Oye, qué importante es la colaboración, porque al final la disposición está. Y muchas veces lo que falta no es solo la tecnología, sino que el acompañamiento. Y en ese sentido queremos ser parte, todos queremos ser parte. Yo hoy día estoy en una universidad que está justamente abriendo ese ámbito de la sostenibilidad de forma, yo diría, con carne, no solamente en lo abstracto, sino que en la realidad, con los alumnos, con los profesores, que queremos todos avanzar en eso. Y en eso, ¿cómo ves tú que el sector privado, la agricultura, que es nuestro sector que nos convoca hoy día, está mirando estas tecnologías? Están mirando las tecnologías, están mirando también los planes, las estrategias más globales. ¿Cómo ves tú que el sector agrícola también se puede vincular con otros sectores? Muchas veces hacemos desde el sector agrícola actividades bastante sostenibles que tampoco las podemos comunicar, y ahí este tema de comunicar, de saber qué se está haciendo es importante. ¿Dónde podemos nosotros también tener un rol en este plan que acaban de lanzar para poder a lo mejor invitar a los agricultores que visiten las páginas o lo que estén armando para ser parte de esto? Sí, yo creo que es fundamental lo que dices tú, y de hecho, bueno, este espacio, por ejemplo, yo creo que es tan valioso porque justamente visibiliza las opciones que hay también. Yo creo que los productores, uno se topa de todo, ¿verdad? El productor que está viendo el día a día, el poder salvar la temporada, otros productores que sí tienen una visión más de largo plazo, pero efectivamente hoy día, y yo también conociendo un poco el mundo de la agricultura, yo no vengo del mundo de la agricultura, entonces también me ha llamado la atención que existen iniciativas, pero muchas veces no se conocen. Entonces nos hemos juntado con los grupos de transferencia tecnológica, los GTT, por ejemplo, en donde sabemos que hay y alguien que es parte de un GTT tiene ya un interés de conocer tecnologías, ¿verdad? Y de conocer innovaciones. Entonces estamos buscando, acabamos de hacer un acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Agrónomos para poder tangibilizar también los proyectos, que no quede solamente en papers, en estudios, sino que mucho de terreno, mucho de transferencia real. Yo creo que eso falta. Y faltan actores que articulen y que realmente tangibilicen esto, que es un poco lo que estamos haciendo en las cámaras. Claro. No tanto networking, no tanto café, hagamos proyectos concretos, medibles, tangibles y que realmente tengan un impacto. Entonces, en la industria de la agricultura, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante y con harto apoyo desde Suiza en un programa comunicacional de sociabilizar y sensibilizar en estos temas y que también los productores colaboren, porque muchas veces pasa, bueno, yo implementé Acu 4D, los beneficios son increíbles, pero lo dejo acá, ¿eh? Claro. Que ojalá no salga mucho de aquí. Entonces la invitación es eso, a la colaboración, y que básicamente todos necesitamos de la agricultura, así que entre más innovación, tecnología y podamos cuidar los recursos, mucho mejor. Claro, pensar global pero actuar local, si eso es lo que pasa, no solamente tenemos que, o sea, por supuesto, ser parte de esos desafíos globales, pero al final tenemos que hacer proyectos concretos, locales, que hagan la diferencia, porque, como lo decíamos antes, los agricultores saben que si no hacemos cambio, no vamos a poder seguir produciendo los alimentos necesarios para todos. Exactamente. Los invito a que hagamos una pequeña pausa comercial para que veamos también quienes hacen posible este programa y volvemos luego para seguir conversando con Felipe sobre estos temas. Conoce el Grupo BCL, la unión de las empresas Vinotec, Ivo y Visay. Innovación y ciencia para la agroindustria. Análisis de laboratorio de bebestible. Incubadora para el vino y la oliva. Junto a la limpieza sustentable en riego tecnificado. Para más información, visita www.bcl.cl. Conoce al Grupo BCL, la unión de las empresas Vinotec, Ivo y Design. Innovación y ciencia para la agroindustria, análisis de laboratorio de bebestibles, incubadora para el vino y la oliva, junto a la limpieza sustentable en riego tecnificado. Más información en www.bcl.cl.
Bueno, estamos de vuelta en Chile Alimenta Sostenible, como siempre en Agricultura TV y también por Radio Agricultura, junto también a María Emilia Undurraga. Y el día de hoy también conversando ahora con Felipe Villarino de Aqua 4D. Y Felipe, para ir cerrando, dándole un broche ya a esta entrevista, la tecnología Aqua 4D, hablábamos de Suiza, hablábamos de Chile, hablábamos de la agricultura en general, de cómo también podíamos hacer transferencias hacia la pequeña agricultura, de en qué rubros está hoy en día en nuestro país dentro del sector agrícola, pero también está en otras áreas. ¿Qué importancia le asignas tú a esto de que haya, del conocimiento que se genera también al tener soluciones para distintos sectores? A esto de que exista, se trabaje con la minería, se trabaje con el tema urbano, se trabaje con los parques urbanos, eventualmente con los campos deportivos y a la vez con la agricultura. Uno puede ir traspasando experiencias de lo que se hace en una parte hacia otro. ¿Qué riqueza genera eso? Sí, es buena pregunta, porque a veces hasta en la misma agricultura nos pasa, oye, excelente tus resultados en palto, pero yo produzco hortalizas. ¿Funciona para hortalizas? Entonces nosotros decimos que nosotros tratamos el agua y donde hay algún proceso de agua, nosotros vamos a analizar qué eficiencia y optimización podemos generar. Yo les conté en grandes rasgos un poco los beneficios de esta agua nueva, en el fondo, que hidrata y humecta mejor cualquier materia orgánica e inorgánica. Entonces, cuando uno lo lleva, por ejemplo, al mundo inmobiliario, lo que evitamos son temas de corrosión, taponamiento, y que yo lo puedo comparar con los problemas de gotero y de taponamiento en los goteros, que eso sucede en la agricultura, pero también sucede en las áreas verdes, los parques urbanos, el biofilm, los microorganismos que se generan también. Entonces, en todas las áreas hay cruces y que se pueden compartir experiencias. Nosotros efectivamente lo estamos viendo desde una cancha deportiva de fútbol, cómo podemos generar eficiencia, pero también dentro de una industria minera, de una industria inmobiliaria, y es súper bueno poder hacer esos cruces de información porque básicamente hay industrias que están dentro de una misma zona que es una misma calidad de agua. Y en esa misma calidad de agua podemos ver los beneficios de las distintas industrias. Perfecto, y en distintos países. El cambio también depende, o sea, el cambio es, para el cambio necesitamos involucrar a todos. Tenemos que sentirnos parte de eso. Muchas veces dicen, oye, la agricultura usa el 73, 74% del agua, que ellos hagan los cambios. Y está bien, tenemos que hacerlo en la agricultura, pero al final si no entendemos que el cambio tiene que ser local, de cada uno, desde la casa, desde la minería, desde los parques, desde cada una de las situaciones donde hay uso de agua, no vamos a hacer la diferencia que necesitamos. Y además que yo en eso aprovecho de felicitarlos, que no es solamente cómo uso el agua, eso se vincula con el uso de la energía, con el uso de pesticidas, de químicos. Entonces, finalmente te permite tener una visión de sostenibilidad más global, que es lo que necesitamos avanzar, porque lo que pasa con el agua se vincula a lo que pasa con el suelo, con los distintos recursos que están vinculados a la producción de alimentos o a las distintas actividades en las distintas regiones que son motor de desarrollo. Así que, Felipe, te queríamos agradecer esta visita a este programa donde pudimos aprender de tecnología, aprender de este emprendimiento que va mucho más allá que la tecnología, va en colaborar, en avanzar en sostenibilidad de forma más global. Así que muchas gracias a ustedes, nuevamente felicitarlos por esta vitrina, creemos que es súper fundamental para que la gente tenga acceso a información que es tan relevante, así que muchas gracias nuevamente. Hemos hablado harto de Suiza, de Chile, pero veía por acá que Aqua 4D tiene presencia en 40 países, así que la verdad que increíble cómo ha ido penetrando esta tecnología. Sí. Muchas felicitaciones, gracias, Felipe, y posiblemente seguiremos hablando más adelante también sobre esto, y otros proyectos. Encantado, muchas gracias. Vamos nuevamente a una pausa y luego estamos de vuelta con nuestro siguiente entrevista. Conoce el Grupo BCL, la unión de las empresas Vinotec y Ivo y Visay. Innovación y ciencia para la agroindustria. Análisis de laboratorio de bebestible. Incubadora para el vino y la oliva. Junto a la limpieza sustentable en riego tecnificado. Para más información, visita www.bcl.cl. Conoce al Grupo BCL, la unión de las empresas Vinotec, Ivo y Design. Innovación y ciencia para la agroindustria, análisis de laboratorio de bebestibles, incubadora para el vino y la oliva, junto a la limpieza sustentable en riego tecnificado.
Más información en www.bcl.cl. Y estamos de vuelta en este Chile que alimenta sostenible a través de Agricultura TV, a través de Radio Agricultura, a través de nuestro YouTube, Agricultura TV, que nos ve un montón de gente y lo puedes ver en tu casa, donde estés, en el momento que quieras, compartirlo, viralizarlo, bajarlo, cortar las entrevistas que más quieres, las cuñas principales, lo que te guste a través de esta plataforma que es tan dúctil, ¿no es cierto? Y también a través de Facebook. Por lo tanto, estamos en todas partes para poder ver este Chile que alimenta sostenible a través de Agricultura TV y sus plataformas. Y el día de hoy con un entrevistado que tiene mucho que ver, María Emilia, con actualidad, con un tema que está muy contingente en las últimas semanas. Tal cual, Francisco. Queremos darle la bienvenida hoy día a Gonzalo Becerra, porque como conversábamos anteriormente en el intertanto, no solamente el clima está muy movido, no solamente tenemos que adaptarnos a lo que está pasando en cuanto a temperatura, uso de agua, que estábamos hablando con Felipe anteriormente, sino también hemos visto mucha incertidumbre en los precios. Y vamos a conversar por qué. No solamente Ucrania, cuando nos afectaron los precios, la gran alza de precios, Ucrania volvió a ser noticia hace pocas semanas que afectó el precio de lo que vamos a conversar hoy día, el maíz, sino también gripe aviar y otras acciones o situaciones que están pasando que suman incertidumbre al mercado, y para eso tenemos distintas herramientas para poder tratarlo. Y hoy día queremos saludar en esta noche de conversación a Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza, quien junto al Ministerio de Agricultura tienen algunas medidas actuales para los maiceros de forma específica. Así que bienvenido, Gonzalo, a esta noche de conversación. Y en primer lugar, para quienes nos están escuchando, cuéntanos qué es Cotriza, cuál es la función de Cotriza, cómo apoya a los agricultores y especialmente a los cerealeros de nuestro país. Muchas gracias, María Emilia, Francisco, un agrado estar acá, muy buenas noches. Para nosotros es un privilegio estar hoy día conversando con ustedes, porque como bien reseñaban, hoy día estamos en una coyuntura muy compleja por el lado del maíz, pero me parece que la pregunta que plantea María Emilia de qué es Cotriza, que no es tan conocida como empresa estatal, que tiene como propósito ejecutar la política que establece el Ministerio de Agricultura, pero además tiene un rol como proveedor de lo que se denomina los bienes públicos, entregar información, proveer de servicios de arbitraje con un laboratorio que permite discriminar si es que hay alguna diferencia entre un productor y un industrial, que tienen diferencias por la calidad del maíz, el trigo, la avena, y el ministro de Fe, entre comillas, mandatado por el SAC, por supuesto, es Cotriza a través de su laboratorio arbitrador. Este servicio, más la entrega de información al mercado, muchas veces los agricultores nos preguntan quién está comprando avena o quién está comprando arroz, en qué lugar, a qué precio, nosotros lo publicamos de manera continua. Y eso, en el fondo, permite reducir las asimetrías de información, que son muy frecuentes en los mercados agrícolas. Eso intentamos hacer, en definitiva. Reducir esa asimetría de información para que los agricultores y todos los agentes del mercado puedan tomar la mejor decisión en su quehacer. No es fácil ser agricultora en este tipo de rubro, ¿no es cierto? En este tipo de cultivo que se ven muy expuestos a lo que ocurre internacionalmente, y no solo en el sector agrícola, sino que a lo geopolítico, a lo social, etcétera, a lo que ocurre en las distintas economías. O sea, nadie habría imaginado que hoy estaríamos pidiendo, y el sector maicero pidiendo una intervención de Cotriza como poder comprador, ¿no es cierto?, con un programa de compra. Hace un tiempo atrás, cuando hace unos meses solamente lo que se hablaba era del conflicto, de la guerra en Ucrania, de la invasión en Ucrania, y de cómo eso estaba afectando la producción mundial, y cómo países como Argentina, Brasil, que son grandes productores de maíz, también de trigo, por supuesto, tenían que ir a surtir esa demanda, y cómo los precios estaban en alza, y por lo tanto había una oportunidad también para el productor nacional en ese espacio donde podía haber incluso escasez.
de aumentar y mejorar sus precios, y se hablaba de seguridad alimentaria, y por lo tanto también era parte de la temática política el fomentar esto y el darle más capacidades a la producción local. Y hoy día vemos con que se vienen los precios al suelo. ¿Cómo puede trabajar un agricultor en circunstancias tan dificultosas desde el punto de vista de lo que está pasando y la influencia que generan impacto de otros lugares en nuestro país? Yo creo que lo que tú acabas de decir, Francisco, es justamente lo que está ocurriendo hoy día en el mercado. Los agricultores dicen, me cambiaron las condiciones, me cambiaron la cancha, porque yo sembré con costos de insumos por el cielo, pero que de alguna manera tenían relación con los precios que se habían pagado en la temporada anterior, que habían sido precios nunca vistos anteriormente. Entonces, sus costos quedaron anclados a cuando el precio de los fertilizantes estaba altísimo, el de la semilla. Sumémosle a eso la escasez hídrica y las condiciones climáticas. La verdad es que hoy día es la tormenta perfecta, porque los precios futuros, que son los que miran muchas veces los agroindustriales para calcular o ofrecer un precio para la compra, claro, muestran una cierta tendencia a la baja, que de alguna manera a ellos les permite decir, bueno, este es el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar. Y por otro lado tienes al agricultor que sembró con costos altos y que no tiene opción. Muchos de ellos no tienen cómo acopiar y tienen que vender su grano rápidamente. Y como eso es particularmente marcado para los pequeños productores, que les llega la máquina para trillar al final de la temporada, se genera una complicación adicional que el ministro evaluó en su momento y nos dijo que nos constituyéramos como poder comprador. Y eso es lo que hoy día estamos haciendo. Sumémosle a eso lo que está pasando en el país. En el fondo aquí la discusión, porque los precios empezaron a bajar cuando Ucrania abre los puertos y en el fondo internacionalmente el precio del maíz baja. Pero en el caso de Chile también pasa que con la gripe aviar ha habido afectación directa de muchas producciones. Han habido en el fondo varias ponedoras, varias en el fondo establecimientos que sin duda han dejado de producir y eso dejan de comprar alimentos. Entonces muchos intermediarios que en Chile son muy importantes en la compra de maíz, en este caso, han dejado de comprar. Además, tenemos que saber que el 70% del maíz lo importamos. Claro. Entonces, la dependencia de los precios internacionales es un tema que es muy importante. Claro, no depende de Cotriza. Yo me hubiera pensado que quizás este año era el año ideal para tener seguro de precios, o un precio muy alto. Eso lo tuvimos en temporadas pasadas, donde con precios altos y tú tienes un costo alto de haber sembrado, tú aseguras un precio, hay bandas de precio y eso te permite tener cierta disminución del riesgo ante estas bajas que estamos en el momento. La gripe aviar lo teníamos en la puerta hace 2 años con el hemisferio norte con gripe aviar. Sabíamos que iba a llegar en algún minuto, uno nunca sabe cuándo, pero el poder tener herramientas para disminuir esa incertidumbre es importante. Sí. Ese tema de los seguros de precios que dice María Emilia es fundamental para un mercado que va evolucionando positivamente. El hecho que tú puedas aislar el riesgo y, por ejemplo, haber fijado tu precio de venta a 240 pesos, por ejemplo, que pudo haber sido, pero que no ocurrió, le entrega un elemento de inestabilidad y de poca certeza para los agricultores. Lo que tú comentabas, Francisco, esta pregunta, ¿cómo tomo la decisión si es que tengo tanta incertidumbre? Bueno, justamente estos instrumentos derivados como los seguros de precio, las opciones, los forwards, permiten que al menos yo tengo esa carta en caso que ocurre. No sé si se acuerdan cuando uno jugaba a la Gran Capital o al Metrópoli, había una tarjeta que salía que decía guárdela en caso de que usted caiga en ese casillero. Exacto. Algo muy similar ocurre con estos seguros de precios. Permiten aislar el riesgo si es que los precios disminuyen. Pero si los precios van arriba, bueno, efectivamente no ejecuto esa opción y vendo a los precios más altos. Eso es un elemento que hoy día no lo vemos presente en el mercado y que nos preocupa. Nosotros vamos a intentar que sea más utilizado en conjunto con INDAP, con Agroseguro,
que sea más utilizado por los agricultores. Sabemos que algunos industriales también lo utilizan, pero nos gustaría ver más masividad. ¿Para qué decir en el negocio exportador también? El vender en dólares también te genera un tema cuando tienes que canjearlo por pesos, cuando recibes los retornos de las exportaciones. Entonces, es un elemento que debería ser más utilizado. ¿Y existe la opción hoy en día de hacerlo? ¿Agroseguro lo tiene dentro de su cartera o no? Claro que sí. Lo tiene, pero esta temporada en el fondo no fue una política más desarrollada. Y en el fondo hay distintas alternativas. Yo creo que eso es lo importante y quizás la pregunta, Gonzalo, porque yo entiendo que Cotriza tiene que actuar frente a la temporada, frente a mandatos. Y lo que uno debiese tratar de transitar es frente a cómo nos planificamos en un sector que es muy móvil, es muy de altos y bajos. Estructuralmente, porque el año pasado tuvimos una muy buena temporada del maíz, o sea, precios históricos. Entonces, ¿cómo vamos a partir de esas subidas y bajadas estabilizando precios y que no dependamos, porque además los poderes de compra son para, no sé, te alcanzan a comprar 3 hectáreas de tu producción. Una cantidad limitada. Claro, en cambio el seguro puede ser para tu producción completa, que te permite dar más flexibilidad. ¿Cómo desde lo que llevas de Cotriza, Gonzalo, cómo ves tú que podemos avanzar en instrumentos más de largo plazo? En esta instancia que además nos convoca de entender que aquí hay riesgos climáticos, riesgos financieros, riesgos de lo que hablaba Francisco, de situaciones en otros países. ¿Cómo desde Cotriza están pensando ese futuro? A nosotros lo que nos llama la atención y que creemos que podemos aportar mucho es en la formación y la entrega de conocimiento de este tipo de cosas a los agricultores, pero en un lenguaje cercano, que podamos ahí hacer equipo con INDAP, con Agroseguro, y realmente explicarles que de los 250 pesos que van a recibir por su maíz el próximo año, 5 o 10 pesos van a ser para pagar ese seguro, pero se va a olvidar de lo que vivió esta temporada. Porque hoy día la situación es súper dramática y uno dice, ¿por qué esto no se hizo antes? Hay que aprender de esta temporada y decir, bueno, tenemos que ser capaces de que para la próxima temporada esto sea solamente un mal recuerdo y lo aislemos. Y ahí nosotros podemos contribuir mostrando el uso de este tipo de instrumentos a escala humana, a escala entendible. Nosotros para este programa en particular cotizamos en la Bolsa de Chicago los instrumentos, y eso es algo que cualquier institución o persona o agrupación de personas podría hacer. Y eso es lo que hay que traer a la mesa. Eso es lo que hay que intentar, que los agricultores puedan abrirse tal como tienen que incurrir en un costo por guarda, que este también es un costo relevante. No solo el fertilizante, no solo la semilla. Este también es un costo importante. No es algo que se puede dejar a lo que suceda. Ese cambio paradigmático es el que nosotros también queremos contribuir en este tiempo, María Emilia. Claro, porque hay momentos en que uno sufre el problema. Cuando sufre la tragedia, uno dice, ahora tengo el momento que tengo que tomar un seguro. Cuando en realidad uno lo podría tomar en los momentos de gloria, bueno, para nos después pasó precaver. A Francisco, nosotros que, como tú sabes, Gonzalo, yo estuve trabajando en el ministerio desde ODEPA. En ODEPA llevábamos la mesa al maíz, llevábamos las mesas de todos los cultivos, arroz, maíz, carne, leche, todo. Trigo. Y en el fondo, las grandes conversaciones con los distintos actores eran en cómo proyectamos el sector del maíz en el futuro. Y el 2019-20, esa temporada, tomamos en el fondo seguros de precio del maíz. Tuvimos una muy buena experiencia. Sí. Y ahí el llamado es a tener políticas de Estado, porque cambian los gobiernos, cambian las prioridades, y lo que tenemos que entender es que estos riesgos, como bien decías tú, esta carta es a lo mejor una vez cada 4 años, cada 5 años, y tú ya llevas un año de una muy buena cosecha, te olvidaste de todas las provisiones, dijiste ya, viene bien el año, pero uno se da cuenta que teníamos precios altos del maíz hasta hace un mes. Así es. Entonces, estas son las bajas que justamente ahora que se está cosechando, estamos en la mitad, ya está avanzada la cosecha. Entonces tú dices, bueno, esta es la agricultura, si esto no es novedad, nos pasa cuando nos pasó la lluvia extemporánea en enero y tuvimos afectación en el arroz, en los melones. O sea,
eso pasa y va a pasar cada vez más. Entonces, ¿cómo vamos avanzando en esas políticas más estables y de largo plazo? Que miren el tema un poco más a largo. Quizás debería haber como una especie de estándar técnico, ¿no es cierto?, de cuando baja determinado valor o lo que sea, o cuando hay una proyección de que puede pasar algo, hay que actuar de determinada manera. No sé cómo se puede generar, pero... Es que yo creo que lo que dicen ustedes, y lo mencionó María Emilia, hoy día existen instancias como las mesas de trabajo, las comisiones nacionales del maíz, del arroz. Yo creo que el llamado, a partir de lo que se está viviendo hoy día, es que nos sentemos a conversar, todos los que componemos la cadena, industriales, agricultores, no somos enemigos, somos parte del mismo negocio. La superficie sembrada ha disminuido radicalmente en Chile en cuanto al maíz. Hoy día lo que se produce, lo decías tú, María Emilia, cubre 2 meses de 12 la producción nuestra del consumo total. ¿Queremos seguir en eso? Yo creo que nadie quiere ver desaparecer al sector maicero, al contrario, pero para eso hay que sentarse a la mesa y trabajar juntos. Este tema de los seguros de precio lo pueden usar los agricultores, pero también los industriales. El tema de la agregación de valor también es otro elemento que se podría abordar. Cómo tú te integras, uno siempre cita el caso de Colún, ¿no? ¿Por qué eso no es más replicado en otros sectores? Y el adaptarse al cambio climático, bueno, porque eso es el lo otro. sector, el maíz es un cultivo que utiliza mucha agua y además mucha agua en los meses donde hay más escasez. Porque, por ejemplo, la fruticultura tiene un uso del agua todo el año. Entonces, si bien en el acumulado se ve una cantidad importante, finalmente lo que nos importa es esa agua que se usa diciembre, enero, febrero, marzo, antes de las lluvias, cuando los ríos están en el fondo con menos capacidad, y es justamente ahí donde estamos los riegos. Entonces es un cultivo que además en la sexta, en la séptima, que se da principalmente regiones que están viviendo la escasez hídrica de forma bien dramática, pues Francisco, tú lo ves en el fondo a diario. También es un tema de tecnología y en muchos casos de recambio, de adaptarse, de diversificarse, finalmente por las características del clima. Así es. Nosotros que estamos monitoreando día a día el mercado, nos decían que la cosecha se había adelantado en algunas localidades hasta 3 semanas y 1 mes inclusive. Eso no se había visto nunca. Y esto es como tú dices, María Emilia, cambio climático. Entonces es algo que llegó para quedarse y que hay que saber gestionarlo. Muchos desafíos, pero yo creo que en la medida que trabajemos juntos los podemos abordar. De a uno es más difícil. Ahora el 19, veía el 19 de abril y posteriormente el 26 de abril en comisión del Senado, Comisión de Agricultura, se habló este tema. Fue uno de los temas más tratados. Se citó al ministro de Agricultura, que asistió al primer encuentro, después asistió la subsecretaria al segundo encuentro, y el propio senador Iván Flores, que es el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, él propuso y dijo: aquí hay un tema que hay que sentarse a conversar, que es que no hay igualdad de condiciones entre los agricultores chilenos y los agricultores de Argentina y los agricultores de donde proviene en general la producción de maíz, porque o el maíz es de Argentina, o es de Brasil, o es de Canadá, o de los Estados Unidos. Y por lo tanto, ahí está la mayor composición, ¿no es cierto?, del maíz que llega, ¿no? Fíjate que se integró ahora como origen Paraguay. Y Paraguay, claro. Sí. Y algo que tienen en común todos esos países, incluido Paraguay, es que alrededor del 90% o más de su producción es transgénica. Y esa producción biotecnológica, ¿por qué es transgénica? Porque se les inserta un gen que permite 2 cosas posibles. Una, evitar las plagas, y otras que son para evitar el uso de muchos herbicidas. Y por lo tanto eso encarece sistemáticamente la producción nacional y siempre va a ser más cara desde ese punto de vista que la producción argentina, o que la producción canadiense, o que la producción paraguaya, que tienen acceso a ese tipo de maíz, ¿no es cierto?, a esas variedades de maíz que tienen la oportunidad de competir sin esa cantidad de productos fitosanitarios que hay que aplicarles adicionales, que encarecen enormemente el producto.
Eso no son palabras mías, lo planteó el senador Flores y lo planteó también la senadora, que es del propio partido de la senadora, exactamente, que es del propio partido del ministro. Y eso hay que sumarle el clima. Además, porque aquí no estamos hablando de una fábrica que produce alambres o clavos. Estamos hablando de una producción que depende del clima. Entonces, es como querer producir plátanos en Chile. O sea, hay climas que son más propicios y nosotros como Chile tenemos muchas ventajas en varios productos que los otros no tienen. Y eso es justamente la gracia de diversificar y la gracia de pensar en esta seguridad alimentaria que abre sus fronteras para poder producir alimentos que tenemos clima y agua para ello y también traer alimentos que en otros lugares son producidos de forma más eficiente. O sea, ahí la discusión es bastante estructural, es como bien decía profunda, Gonzalo. ¿no? Sí, porque es tecnología, pero es clima y es la realidad que ha cambiado muy rápidamente. Así es. Nosotros creemos que la temporada actual del maíz no se había visto nunca en la historia reciente. Y eso implica que nos tenemos que sentar a conversar para encontrar soluciones estructurales. Yo creo que es muy importante lo que ustedes aquí han señalado, que con soluciones puntuales es muy difícil que podamos sortear este cambio en las reglas del juego. El cambio climático, la volatilidad de los mercados, es algo que lo vamos a seguir padeciendo o aprendiendo a manejar. Si aprendemos a manejarlo es muy distinto que padecerlo. El programa que nosotros estamos ejecutando en Cotriza está enfocado en pequeños productores. Perfecto. Se ha determinado en esta primera etapa que se puede comprar un camión con arrastre, que son 350 quintales aproximadamente. Eso sabemos que nos soluciona el problema de fondo, pero es una medida de ayuda y de respiro para ciertos agricultores que no tienen dónde vender. Claro. Porque esa es la realidad hoy día. O sea, para el pequeño sí puede ser gravitante. Claro, así es, así es. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotros esperamos con esta contribución que se alivie esta necesidad que tiene el sector agrícola de cumplir con los compromisos de pago que muchas veces no esperan. Entonces, ya sabemos que muchos agricultores entregaron a depósito. ¿Qué significa esto? Que queda ahí en depósito a la espera de un negocio que se pueda hacer y de ahí recién saldría el maíz. Esa es una incertidumbre que hoy día está padeciendo el sector. Los agricultores nos dicen, podría ser más de un camión, nos encantaría, pero también los recursos son limitados. Hemos determinado que el pago no sea más allá de 14 días para poder entregarles liquidez. Esperamos que sea todo un éxito, ya tenemos primeras cifras que son ya alentadoras. ¿Quiénes pueden participar de este programa de compra? ¿Quiénes pueden vender, ¿no es cierto?, a Cotriza, entregar su producción a Cotriza? Sí. ¿Qué condiciones hay? ¿Cómo pueden participar? ¿Hasta cuándo pueden hacerlo? El programa está inicialmente enfocado en la sexta y en la séptima región. Sabemos que en el Ñuble y en la octava también hay producción, de hecho se ha ido corriendo hacia el sur, pero inicialmente está concebido en la sexta y en la séptima. ¿Quiénes pueden participar? En realidad nosotros en conjunto con INDAP y las autoridades del ministerio estamos pensando en los pequeños agricultores, estén en INDAP o que tengan características del perfil de INDAP. Entonces nos ha pasado que muchos pequeños agricultores no están en INDAP, pero igual se les entrega un certificado para que ellos puedan entregar su maíz. Con eso ellos pueden buscarse en la página web de Cotriza, hay un buscador, un verificador. Si el RUT aparece ahí, puede ir a las 4 plantas de acopio que en este minuto nosotros tenemos en la sexta y en la séptima con su camión y entrega el maíz. Ahora, claro, en algunas plantas avanza la fila más rápido que en otras porque estamos en plena cosecha y las capacidades son limitadas, pero en algunas en el mismo día ya están descargando el maíz. ¿Tiene un periodo de término esto? El periodo de término lo va a determinar la amplitud de los recursos que tenemos involucrados en este programa. Estamos pensando en del orden entre 5.000 a 6.000 millones de pesos. ¿Esos recursos desde dónde se inyectan a Cotriza? ¿De dónde provienen?
Cotriza está utilizando todo su capital financiero para hacer este tipo de compras. Sí. Y además que los recursos de Cotriza además son escasos. Cotriza sufrió un retiro de capital hace unos años atrás que limita justamente en este tipo de situaciones la amplitud del programa. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestros colegas de INDAP, del Ministerio, eventualmente se pueda aumentar este alcance que ha tenido esta medida. Qué importante es poder apoyar en el fondo a los agricultores con los instrumentos, no solo en la temporada, sino que en el largo plazo, porque esto pasa con el maíz, pero también pasa con los berries, pasa este año no con el arroz, pero con varios cultivos que tenemos de turno. O sea, algunos pueden recibir este tipo de apoyo, otros por las características del producto que son perecibles no pueden recibir este apoyo. Entonces ahí es como vamos avanzando en un sistema que nos disminuye la incertidumbre y que nos permita proyectar a este sector que necesita alimentar a Chile de forma sostenible, Gonzalo. Así que agradecerte también ese trabajo. A mí me tocó, como te decía, trabajar harto con Cotriza. Uno quisiera hacer tanto más, siempre es lo que pasa en el fondo. ¿Cómo avanzamos en programas y en instrumentos de más largo plazo? Quizás ese es el desafío, para no estar reaccionando frente a las temporadas, sino que vayamos previendo, porque es lo mismo que hablábamos con Felipe antes. Esto ya no es una emergencia, esto ya es un cambio estructural. El cambio climático nos va a enfrentar a temporadas que son inciertas, que va a haber una lluvia, que va a haber un problema, sea cual sea el problema. Así que avanzar en esto es justamente lo que queremos en este programa de Chile Alimenta Sostenible, para poder conversar con los distintos actores y avanzar decididamente, independiente del gobierno de turno, en políticas que fomenten la producción de alimentos para el país. Sin duda, este parece ser un tema, analizando lo que ha sido el año en general, en que escuchamos y mucho el año pasado, el segundo semestre, especialmente mucho los términos seguridad y soberanía alimentaria. Y como dos propuestas que a veces parecían unidas, a veces contrapuestas y con diferencias según la ideología de quienes las planteaban. Y parece ser un caso de libro para que de uno u otro sector planteen sus opciones frente a cómo ven la agricultura. A nivel general, creo que este caso del maíz es muy de libro respecto a esa discusión, sobre la que no voy a plantear hoy día cuál es mi posición. Lo planteo ampliamente, yo creo, porque la verdad que como rol, como periodista, me gustaría plantear que es una discusión que va a seguir dando vuelta, que en el mundo se está resolviendo de alguna u otra manera, pero donde este caso tiene mucho que ver con eso. Sí, ODEPA llevó adelante una comisión de seguridad y soberanía alimentaria. Hubo varias sesiones, se abordó el tema del mercado. Nosotros tuvimos la oportunidad y fue bien recibida nuestro planteamiento de que en el tema mercado tenemos que reconocer que además en Chile existe estructuras que no son perfectas por naturaleza. En algunos hay muchos compradores, en otros hay pocos compradores, y eso es importante reconocerlo, no con el ánimo de estar jugando al policía y al ladrón, sino para sentarnos juntos y, como decían ustedes, mirar hacia más adelante, que tengamos mayor tranquilidad, mayores certezas para tomar decisiones. Si yo tomo la decisión en base al precio, solamente el precio de la temporada pasada, porque creo que se va a mantener, estamos en el paradigma equivocado. Y mirando hacia adelante es como podemos proyectar la agricultura hacia el futuro. Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza, muchas gracias por haber estado en Chile Alimenta Sostenible. Y nos vamos despidiendo, María Emilia, con esta conversación interesante que no fue solamente de contingencia, sino que fue desde la contingencia y pudiendo tratar lo que es el tema de la propuesta de compra, ¿no es cierto?, en la que está hoy en día Cotriza para el tema del maíz, para el alivio de los pequeños productores maiceros, pero también pudimos ver el tema estructural y poder conversar con altura de mira un poco hacia adelante en este mercado, ¿no es cierto?, que también es sustento para muchos chilenos.
Tal cual, así que muy buenas noches, Gonzalo, porque queremos seguir desde este programa, ya conversaremos de otros temas, hablando de todas esas cosas que afectan, como decía Francisco, la producción. Y aquí no es solamente la agricultura, hemos dado el paso en este programa de hablar de la alimentación, porque es algo que no es solamente problema de los agricultores y agricultoras, sino que de todos, cada día tenemos que alimentarnos de forma saludable y tenemos que hacerlo de forma sostenible. Así que la invitación hoy día con Felipe, con Gonzalo, a hablar de agua, de precio, es una invitación a pensar en el futuro, a pensar no solamente en la emergencia del momento, sino que cómo nos adaptamos en este cambio que es estructural en todos sus ámbitos. Así que muy buenas noches, Gonzalo, un gusto tenerte por acá y seguiremos trabajando y comunicando para este Chile Alimenta Sostenible.